Hola hermanos, buenas tardes, sean bienvenidos una vez más a otro video para este canal, La Verdad Presente, y que Dios los bendiga. Quiero comenzar contándoles que hubo un tiempo en donde tuve la incertidumbre y el deseo de saber por qué el Señor Jesús no vino ya por segunda vez. Veía que se cumplían las señales, el mundo se venía abajo y el Señor no regresaba. Ahora siguen pasando los años y seguimos cantando y diciendo que Jesús pronto vuelve. Entonces, ¿qué está pasando? O más bien, ¿qué es lo que no está pasando? ¿Depende de algo la segunda venida o es un acontecimiento independiente? A principio de este año recibí un mensaje que volvió a despertar mi interés. ¡Feliz año nuevo! Un año menos para la venida de Cristo. Entonces me pregunté, ¿esto es así? Técnicamente sí y no. En realidad es un año más que se demora la venida del Salvador, y déjenme explicarles el porqué. Si bien en 2 de Pedro 3:9 se nos dice que el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente con nosotros para que procedamos al arrepentimiento y ninguno perezca, en Mateo 24:14 Cristo declara que una vez que se predique el Evangelio del Reino a todo el mundo, entonces vendrá el fin. ¿Pero no estamos haciendo eso? Si hoy mismo a cada persona está en el último rincón de la tierra, se le predica el Evangelio, ¿vendría Cristo? Creo que como pueblo de Dios todavía no entendimos que sus promesas son condicionales. El regreso de Cristo no depende tanto de la predicación del Evangelio como de que Cristo tenga un pueblo especial que predique el Evangelio. Fíjense que en Palabras de Vida del Gran Maestro se nos dice que Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. Abran ahora sus Biblias en Apocalipsis 14. Fíjense que a partir del verso 6 en adelante se relata el mensaje de los tres ángeles, pero en versículos anteriores se describe a un pueblo especial con características especiales. Este pueblo especial es el que termina la obra de la predicación del mensaje de los tres ángeles. Y podemos llegar a pensar, pero nosotros predicamos el mensaje de los tres ángeles. Sí, pero como dije, no depende en sí tanto del mensaje, sino de ese pueblo especial que Dios espera. Ahora, ¿no somos el pueblo de Dios entonces? ¿El Señor acaso no levantó este movimiento? Sí, pero la pregunta sería, ¿vivimos a la altura? No voy a responder, simplemente voy a citar algunos escritos del espíritu de profecía y cada uno se va a dar cuenta si vive o no de acuerdo a lo que Dios espera de nosotros como pueblo. La larga noche de tinieblas es penosa, pero la mañana es postergada por misericordia, porque si el Señor viniera, muchos serían hallados desapercibidos. El deseo de Dios de que su pueblo no perezca ha sido la razón de tan larga demora. Este está en armonía con lo que dice 2 de Pedro. También leemos, si todo centinela de los muros de Sión hubiera dado la trompeta un sonido certero, el mundo habría oído este mensaje de amonestación. Pero la obra está atrasada en años. Mientras los hombres dormíamos, Satanás nos ha sacado ventaja. La incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración y las contiendas entre el profeso pueblo de Dios nos han mantenido en este mundo de pecado y tristeza tantos años. Y continúa diciendo, Dios ha encomendado a su pueblo una obra que debe terminarse en la tierra. El mensaje del tercer ángel debía predicarse. El pueblo de Dios debía purificar sus almas mediante la obediencia a la verdad y estar preparado para presentarse delante de Él sin mancha en el momento de su venida. ¿Lo ven, hermanos? Todavía no somos ese pueblo que Dios está esperando para llevar a cabo su obra. Ese pueblo descrito ahí en Apocalipsis 14, del 1 al 5. De cierta manera, nosotros estamos demorando la segunda venida. Es más, hasta el día de hoy hay quienes piensan que todavía no es la voluntad de Dios que Cristo vuelva a la tierra. Pero eso no es así.
Desde 1844, Cristo podría haber regresado dentro de la generación que vio las señales en los cielos y que entendió el impacto del ministerio de Cristo en el lugar santísimo como la fase final de su obra mediadora. Leemos en Mensajes Selectos que no era la voluntad de Dios que se demorara así la venida de Cristo. Y la sierva de Dios hace una comparativa entre el pueblo de Dios, el pueblo de Israel en el desierto, y el pueblo adventista de ahora. Y ella escribe: pero aquellos a quienes primero se le predicó no entraron a causa de incredulidad. Sus corazones estaban llenos de murmuración, rebelión y odio, y Dios no pudo cumplir su pacto con ellos. Leemos que ahí dice la palabra pacto. ¿A qué se referirá? ¿Debe ser mera y simplemente a que Dios quiere cumplir su promesa, su pacto de introducirlos a una tierra prometida? ¿O ese pacto lleva implicaciones aún mucho más profundas? En Jeremías 31:33 se nos habla también de un pacto. Dice Jehová, es el Padre quien está hablando: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Ese es el pacto que Dios quiso cumplir con el pueblo de Israel desde un principio, y es el pacto que también quiso cumplir Dios con las primeras generaciones de adventistas. Me gustaría volver ahora al libro de Apocalipsis 14. Mencioné tanto ese pueblo especial que ahora quiero detenerme en el versículo 1. Situado en el contexto de los 144.000, dice Juan que ellos tenían el nombre de él, de Cristo, del Cordero, y de su Padre escrito en la frente. Ese es el sello de Dios. Es el carácter del Padre manifestado por medio de sus hijos. Es el Padre en nosotros. Dios logra culminar el cumplimiento de su pacto con estos 144.000. A.T. Jones lo expone así: la consumación de la obra del Evangelio es, primeramente, la erradicación de todo vestigio de pecado y el traer la justicia de los siglos, es decir, Cristo plenamente formado en todo creyente, solo Dios manifestado en la carne de cada creyente en Jesús. Él, en otras editoriales, escribe también que el nombre del Padre en las mentes de sus hijos constituye el sello del Dios viviente en sus frentes, tal y como lo dice Jeremías: pondré mi ley en su mente. Este sello es mencionado también en Apocalipsis 7. Es importante que entendamos que estamos viviendo en el tiempo de Apocalipsis 7:1. Ahora mismo hay 4 ángeles sobre los 4 ángulos de la tierra deteniendo los vientos, que simbolizan terremotos, tempestades y lucha política. En el verso 3 hay un dato interesante. El ángel que tenía el sello del Dios vivo dice: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Fíjense que no hay destrucción hasta que haya un pueblo apto para ser sellado. Y ahí está la clave, hermanos. El sellamiento es la clave, ya que el sello del Dios viviente será colocado únicamente sobre los que tengan un carácter semejante a Cristo. No hay cierre de gracia, no hay plagas, no se sueltan los vientos de destrucción y no hay segunda venida de Cristo hasta que Dios tenga un pueblo puro y santo que esté preparado para recibir su sello. Como dijo una vez un siervo de Dios, nuestra misión principal como iglesia adventista del séptimo día es preparar un pueblo para recibir el sello de Dios y la lluvia tardía. Si se hace ese trabajo, nos vamos a casa. Si continuamos igual y bautizamos otros 10 millones, seguiremos aquí. Y aquí ahí está la cuestión. Si no hay verdadero arrepentimiento y una completa y genuina conversión, tal vez tengamos que permanecer aquí en este mundo muchos años más debido a la insubordinación. Mientras no amemos a Dios con todo nuestro corazón, no nos entreguemos realmente a Él con todo nuestro corazón, nuestras fuerzas, y rindamos nuestro yo a Él, entregándole por completo la voluntad nuestra y nuestra mente, no sirven de nada las semanas de oraciones, los estudios bíblicos y entre otras cosas que hacemos como profeso pueblo de Dios. Sin amor a Dios, todo eso se convierte en un vacío desierto de legalismo y vamos a seguir vagando por él hasta que realmente y sinceramente amemos al Señor. Frente a este panorama tan oscuro, tan lúgubre, ¿hay esperanza? ¿Hay solución? Sí, hay solución.
Aparte de rendir todo el yo, todo el corazón a Dios, como dije, individualmente primero, como miembros, es importante que pase algo más, hermanos, y necesito que escuchen muy bien y que presten atención. Debe haber también un arrepentimiento denominacional, un arrepentimiento corporativo, es decir, un arrepentimiento como adventistas. ¿A qué me refiero con todo esto? ¿O cómo se hace eso? ¿Por qué debería pasar eso? Eso vamos a verlo en un próximo video. Hasta entonces, ¿cuánto aún faltará, Señor? Saludos. ¿Cuánto aún faltará, Señor, hasta que cante así? Cristo vuelve, aleluya, aleluya.